los abrazos no balazos, que no es más que la protección al narco, ¿sí? Es parte de la estrategia de López Obrador. ¿Qué es esa reforma? La legitimación del narco, hombre. Van a legalizar al narco. ¿Cuál reforma? La judicial. La judicial. Van a poner los órganos a modo, pues para que no se les toque. El asunto de Sinaloa es un asunto contundente, pero no es Sinaloa, hombre. Está en todos lados. ¿Quién los metió a eso? López Obrador. López Obrador está modificando todas las leyes, las está poniendo a modo de la presidencia de la República para que no se vaya a la cárcel. Yo creo que a partir de estas fechas que se consolide la reforma judicial y las reformas a los organismos autónomos o la desaparición de ellos, va a lugar o da lugar al nacimiento de el PRI anquilosado que habíamos superado. Eso es lo que se está hoy construyendo en el país. Regresó el PRI retrógrada, el PRI vertical, el PRI de las corruptelas, el PRI del gasto excesivo, el PRI del endeudamiento, el PRI de la corrupción. Ese es el que regresó con López Obrador. Aclarando de los 60. Sí, claro, que el lo PRI vivimos que nosotros. Ya habíamos superado. Sí, A nosotros no nos toca esa etapa de PRI, afortunadamente. Pero ¿qué es el PRI que rechazaron los mexicanos y fueron rechazando los ciudadanos, la propia oposición, incluso que fue junto con quienes gobernaban construyendo los órganos autónomos que regularan el poder supremo que tenía el presidente de la República, un poder judicial que tiene que perfeccionarse, pero que funciona y es un coto, es un freno al exceso del presidencialismo mexicano. Un poder legislativo que no existe, Carlos, la clase política no es clase, es una clase política sin clase, es una bola de asaltantes que están en Morena o se fueron a Morena o están en el gobierno para que los proteja y no los metan a la cárcel porque saquearon sus estados, en el caso de los exgobernadores, porque tienen cuentas pendientes con la justicia y López Obrador los usó para hacer una elección de estado, una elección donde compró 36 millones de almas, una elección donde se gastó recursos económicos que incluso van a impactar en el próximo gobierno económicamente en los primeros años. Se gastó miles de millones de pesos. Por primera vez en la historia del país vamos a tener a una presidenta ilegítima, pero también a senadores, gobernadores que fueron en la misma elección ¿Por qué el pasado 2 ilegítima? de junio, porque se compraron los votos. Porque se usó el presupuesto, porque se persiguió a la oposición, se cooptó, se compró, porque se gastó miles de millones de pesos en las 4 campañas que hizo para Claudia Sheinbaum. Claro. Y porque esos votos son producto de la compra, no producto del convencimiento. Entonces, vamos a tener por primera vez en la historia del país, fíjate, congresos locales espurios, gobernadores espurios, los que se eligieron este 2 de junio. ¿Por qué espurios? Senadores y diputados. Una pregunta, ¿pero por qué espurios? Porque son ilegítimos, porque no ganaron por la voluntad popular, porque ganaron porque hubo una elección de Estado que se compró con recursos económicos. Sí, porque con se dinero. usaron... Todo fue el dinero, tienes claro, razón. porque se usaron los programas sociales para amenazar a la gente de que se les iban a quitar. Y ellos movieron a su público. Es una elección tradicional de aquel PRI anquilosado que ya habíamos superado. Le salió redondita. Y oposiciones cooptadas, oposiciones amenazadas, oposiciones con cuentas pendientes de la justicia, ¿sí? Y a mí me parece que nos equivocamos en los discursos, quisimos competir contra el público de él, ese público está cooptado, hombre, ese público está cooptado. Fíjate, solo 1/3 de la población votó por ellos, 36 millones de 100 millones de votantes, Carlos. 22 millones entre Xóchitl, la coalición, y MC, que además iban separados. Sí. MC haciendo su chamba de ayudar a López Obrador. Pero 40 millones se quedaron en su casa. Pero es por cuarta elección. Por cuarta elección y porque no les estamos hablando a ellos. Nos estamos peleando a ver quién hace más programas sociales. Nos estamos peleando a ver si son constitucionales o no, o quién los votó. Esas son vaciladas, hombre. El voto de los programas sociales es un voto cooptado. Te lo digo yo que fui gobernador del estado, hombre, en un estado de pobreza. No funciona como piensa la gente. No les hablamos a los mexicanos que quieren un país en paz.
que están asaltando, que los están extorsionando, que les están pidiendo derecho de piso, que murieron cientos de miles, casi 1 millón de mexicanos por la irresponsabilidad, que es un crimen de Estado, Claro. de López Obrador a enfrentar la pandemia, que murieron porque más de 50 millones de mexicanos se quedaron sin un sistema de salud, que murieron porque se cortaron programas y los abrazos no balazos, que no es más que la protección al narco, ¿sí? Es parte de la estrategia de López Obrador. ¿Qué es esa reforma? La legitimación del narco, hombre. Van a legalizar al narco. ¿Cuál reforma? ¿La judicial? La judicial. Van a poner los órganos a modo, pues para que no se les toque. El asunto de Sinaloa es un asunto contundente, pero no es Sinaloa, hombre. Eso está en todos lados. ¿Quién los metió a eso? López Obrador. López Obrador está modificando todas las leyes, las está poniendo a modo de la presidencia de la República para que no se vaya a la cárcel, para que no lo investiguen por ese pacto y por esos recursos económicos, que es público, notorio, y hay pruebas de que recibió dinero de los grupos delincuenciales del país y metió a los gobernadores en eso. Y la gira de Claudia Sheinbaum con López Obrador es parte de eso, hombre. Tú viste en la campaña de Claudia a los capos en los estados, pagaban, financiaban las campañas, participaban. Ves a candidatos, a hoy senadores, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, que están señalados. Entonces, no es un asunto de Sinaloa. Ese gobernador ya debiera estar en la cárcel. Claro. Ya debiera estar, pero no solo él. Yo te diría, el presidente debería estar en la cárcel. Yo no sé cómo le vaya a ir después de esto. O si Claudia, que lo más seguro es que esté ratificando los pactos, ¿sí?, vaya a dejar y a protegerlo de lo que está sucediendo en México. La violencia en México, Carlos, es producto del pacto del narcotráfico con López Obrador. No hay otra forma de justificarla. Pero dímelo por qué. Porque pactaron con ellos, porque recibieron recursos económicos. ¿Qué hace un grupo delincuencial cuando quiere financiar una campaña? Pide condiciones. Ellos no piden que les devuelvas el dinero. No. Ellos piden seguir creciendo. Y seguir creciendo es expandir su poder en el huachicol, en la extorsión, en el derecho de piso. Están involucrados los funcionarios públicos, hombre. Párate en cualquier estado, Carlos, estuve recorriendo el país. Todo mundo lo sabe. Hay lugares donde están apoderados los grupos delincuenciales. Y está la Guardia Nacional, y está el Ejército, y está la Marina. Y no están de gratis. Tienen un jefe supremo. Se llama Presidente de la República. ¿Qué está haciendo López Obrador? Modificando todo el marco legal para protegerse. Y para proteger a su familia, que además es muy corrupta. Y para proteger a sus funcionarios. Hoy nos gobierna una banda de asaltantes y narcotraficantes. Y eso es lo que tenemos que corregir. No es, Carlos, ¿cómo paramos la reforma judicial? No la vamos a parar. No. No es que van a desaparecer los organismos autónomos. Los van a desaparecer. No es cómo enfrentamos las elecciones, quién va a hacer más. Por nosotros hicimos los programas sociales. Los programas sociales, Carlos, con todo respeto, y yo goberné un estado de pobreza, empobrecen más al país. López Obrador va a entregar a 6 millones más de nuevos pobres. Porque no son productivos. No son productivos porque es regalo. Claro. Porque si tú analizas los últimos 80 años de política social en México, más de la mitad de la población está en pobreza y cada vez crece más. ¿Qué estás haciendo? Aumentar los programas sociales. Vas a aumentar la pobreza en el país. No. La pobreza se combate con trabajo. Claro. Con proyectos productivos. Claro. Ya hay que acabar con esa política de estar comprando conciencias para ganar elecciones y seguir empobreciendo a México. No podemos tener un país de segunda, Carlos. México tiene todo para ser una potencia mundial. Todo. Y esos 40 millones que se quedaron en su casa no están en ese ámbito de los programas sociales. Al contrario, son los que pagan impuestos que se les dan a través de programas sociales a los mexicanos, que no son propiedad del presidente. Pero no está en discusión eso. Lo que está en discusión es
que esa política social de México de los últimos 80 años, muy acentuada por López Obrador, está y sigue empobreciendo al país. Y la presidenta, ilegítima, dice que va a seguir y va a hacer más programas sociales, cuando deberíamos estar pensando en cómo se generan los empleos, en cómo incorporamos a la iniciativa privada. Es lo que yo sigo sin entender, y estoy seguro que lo entienden ellos perfecto y lo saben mejor que yo. El nearshoring te va a subir la economía a 2 dígitos si quiere ella. No quiere. No quiere. No le entiende, yo creo, ¿eh? Bueno, pero... y López Obrador es así. No, ese es un enano, pero no me refiero a... Es lo mismo. Exacto, pero me refiero al de Hacienda. Él sí sabe. Sí, pero no los dejan decidir. Ah. O sea, el problema no es a quienes invita. López Obrador invitó a varias gentes que le pensaban. ¿Qué pasó con ellos? Renunciaron, se fueron de Morena, los persiguieron. Claro. O sea, no, el asunto no es detener a los mejores, sino hacerle caso a los mejores. Claro. Pues tú no eres un todólogo, hombre, ningún gobernador lo es, ningún presidente lo es. Tienes que escuchar a los mejores en los temas para hacer bien las cosas. El presidente está entregando puras obras inconclusas. Él está engañando a todos que está entregándola. Le pega con sus 36 millones. La realidad es que no están las obras. Son obras pírricas, una enorme corrupción, y no están terminadas. Pues ¿de dónde va a sacar más programas, Claudia? ¿De dónde va a restablecer todos los programas que se cancelaron, por ejemplo, de apoyo al campo? ¿De dónde vas a generar más programas sociales que ya anunció? Es una mentira. Endeudó, endrogó al país como en los mejores tiempos de los presidentes más demagogos del PRI. Este cabrón se los llevó de calle. Entonces, tenemos a un ocurrente, delincuente, ligado al narco y corrupto, que ya se va afortunadamente el 1 de octubre. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer todas las reformas, hombre. Tiene el instrumento. Se prestó la clase política que no es clase, o que no tiene clase. ¿Sí? El país necesita sacudirse. El país necesita enfrentar nuevos tiempos donde va a haber un autoritarismo impresionante, donde prácticamente el poder se le está entregando a la presidenta y un expresidente que va a seguir manipulándola. Eso, o sea, no es que la vayan a manipular, pues Claudia está feliz de eso, hombre. Le va a ayudar a controlar a las tribus y a todo lo que ella no conoce y no sabe.